Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues como siempre hoy os voy a traer un nuevo vídeo y os voy a traer un vídeo además de un caso que a mí al menos, bueno, pues me marcó bastante. Porque bueno, aunque no se trata exactamente de niños, pero sí se trata de dos chavales que eran poco más que adolescentes y que murieron de una forma trágica por un motivo de lo más estúpido, ¿vale? Es una cosa que nadie se puede explicar, desde luego, que todavía a día de hoy no se tiene claro qué fue exactamente lo que pasó, aunque está claro quién o quiénes fueron los culpables. Y ya os digo, es un caso que a mí personalmente es de estos casos que me he llevado conmigo de alguna manera y que me han causado ansiedad y muy malestar porque dos chavales jóvenes que van a disfrutar de la vida tan tranquilamente, se van a hacer su excursión a un pantano de su zona con su kayak tan felizmente, ¿no? Y unos chavalillos. Y bueno, pues se encuentran con uno o dos perturbados porque no se tiene muy claro exactamente lo que pasó. Y lamentablemente pues acaban los dos asesinados, ya os digo, de la peor forma. Es una cosa inexplicable y que ya digo que todavía a día de hoy no deja de sorprenderme. Así que hoy os voy a traer el doble crimen de Susqueda, no sé si os suena de algo. A lo mejor así de principio no, pero seguramente que cuando se empiece a contar un poco el resumen os viene a la cabeza, ¿no? Porque fue muy fuerte. Básicamente, con este nombre de crimen de Susqueda se conoce al proceso judicial español de un crimen que fue perpetrado concretamente el 24 de agosto de 2017. Bueno, hoy estamos a día 25, o sea que prácticamente estamos en aniversario, por decirlo de alguna manera, de esta desgracia. Y fue en el embalse de Susqueda, en Girona, cuando desaparecieron concretamente dos jóvenes, que son los que veis aquí, Paula Mas y Marc Hernández, que tenían concretamente 21 y 23 años respectivamente, y cuyos cadáveres fueron encontrados posteriormente en el interior del embalse. En resumen, la cuestión es que la pareja decidió, evidentemente de forma libre, como hacemos todos. Yo vivo aquí cerca de La Pedriza y voy muchas veces. O sea, lo que les pasó a estos chicos, ya os digo, que es algo totalmente inconcebible, imperdonable y todo lo que se pueda llamar, ¿no? Entonces, pues tan tranquilamente los dos chavales, enamorados y demás, se van allí al embalse de Susqueda a navegar con su kayak. Y bueno, pues su idea es quedarse allí a dormir en el coche, pero concretamente a media mañana pues dejaron de estar localizables. Entonces, bueno, pues 3 días más tarde apareció el kayak flotando en el pantano y un día después, lamentablemente, los investigadores encontraron el coche, que era de Paula en este caso, que estaba hundido a 7 metros de profundidad, y su cadáver fue encontrado desgraciadamente el martes 26 de septiembre. Estamos hablando de que había pasado 1 mes y 2 días, es decir, 33 días más tarde, debido a la sequía. También, como el nivel del agua pues había bajado, digamos, aproximadamente 2 o 3 metros, pues parte de su cuerpo, de lo que quedaba de él, estaba atrapado entre las rocas. Y también cerca de allí se encontró el cadáver de Mar flotando con, atención, una mochila llena de piedras. Hay que tener mucha mala hostia para hacer una cosa así, ya os digo. Es un caso que me pudre muchísimo porque no se puede entender. Ambos estaban desnudos y mostraban signos de violencia, por lo que los Mossos de Escuadra consideraron, obviamente, que habían sido asesinados. Y por supuesto, cuando se les realizó la autopsia, pues se llegó a la conclusión de que ella, Paula, había muerto de un disparo en la cabeza. ¡Qué barbaridad! Probablemente con una bala de 9 milímetros o inferior incluso. Y el cuerpo de Mar, como estaba en tan mal estado, porque ya os digo, estuvo mucho tiempo flotando en el agua, no se pudo conocer exactamente la causa de la muerte, aunque bueno, ya comentaremos más adelante qué es lo que se sabe. Estos jóvenes básicamente eran novios desde hacía un par de años. Entonces, pues en su momento dicen a sus familias y amigos que van a pasar pues felizmente un día en el campo y que dormirían tranquilamente en el Opel Zafira de Paula. Entonces, cuando sucede todo esto, se encuentra el vehículo, tenía las llaves puestas, la primera marcha accionada,
la ventana del conductor estaba abierta y el freno de mano quitado. Los asientos delanteros estaban hacia adelante y los de atrás abatidos y llevaban una especie de colchonetas para pasar la noche. ¿Qué pasa? Que cuando ven que no respondían a los mensajes ni a las llamadas ese mismo día 24, pues lógicamente los padres de la joven en principio empezaron a preocuparse porque era una chica muy responsable, y lo que sí se pudo demostrar es que a las 9:30 de la mañana estaban vivos, porque es esta imagen última que tenemos de ellos sacando dinero en un cajero automático y que fueron grabados por la cámara de seguridad. Y poco después entraron en el restaurante La Parada del Pasteral y tomaron algo, y a partir de aquí no se los volvió a ver más. Básicamente la última conexión del teléfono móvil de Mark es a las 10 de la mañana y el de Paula 2 horas y media más tarde, es decir, a las 12:30. Entonces, bueno, aquí comienza una investigación que tiene mucha tela, porque ya os digo, es que realmente, a ver, se sabe, evidentemente todo el mundo sabe quién fue, porque además lo confiesa, ¿no? Y demás, en un momento determinado, ya os contaré cómo, pero bueno, pues lamentablemente no se encontraron las pruebas suficientes, por lo que, bueno, como os comento, estuvieron como siempre meses investigando el entorno de las víctimas, sobre todo pues para encontrar una motivación, ¿no? O pista, porque dices tú, joder, dice, ¿qué ha podido llevar a alguien a hacer algo así con dos chavales que tranquilamente han venido aquí? Que es lo que pienso yo una y otra vez, digo, pero ¿cómo es posible, no? Pero claro, bueno, no pueden conseguir absolutamente nada, entonces deducen básicamente que la pareja se encontró con la persona o personas no adecuadas, sin ninguna duda, y probablemente desconocidos, que directamente los mataron y arrojaron al pantano con la intención de que sus cuerpos nunca más salieran a la superficie. Hay que ser muy mal nacido, ya os digo, para hacer algo así, pero muy mal nacido. O sea, yo ya os digo, por más vueltas que le doy, es una cosa que digo, ¿cómo puedes acabar con la vida de dos chavales jóvenes que tienen toda la vida por delante, que es que no estaban haciendo nada malo? Que es como muchos otros casos que he traído, por supuesto, que todos los asesinatos son horribles, pero no sé por qué hay algunos asesinatos que, jolín, que parece como que te afectan más que otros, y a mí este es uno de ellos, sinceramente, porque es que es tan incomprensible, porque hay cosas que, bueno, ya sabemos pues que caes en manos de un psicópata, pero es que esto, o sea, esto es una cosa que ya os digo. Entonces, bueno, concretamente, como podéis ver aquí, bueno, pues este es el estado del coche. Veis que hay varias piedras grandes dentro de él, y era donde había aparecido hundida Paula. En fin, qué barbaridad. Y el 25 de febrero del año 2018 fue detenido como sospechoso Jordi Magentí Gamel, que es el que os he puesto en la foto anterior, al lado de los dos chicos, que era literalmente un vecino de 60 años, que había sido además condenado y llegó a cumplir tan solo 12 años de prisión por matar a su mujer, el muy sinvergüenza y desgraciado, el 4 de diciembre de 1997. Y aquí volvemos a lo mismo de siempre, que me cabrea lo siguiente, y es que como una persona que ha asesinado a su mujer puede salir a los 12 años. Que alguien me lo explique. O sea, que ya estamos otra vez ante un crimen que no solamente hay un culpable, que es en este caso el perpetrador como tal o perpetradores, sino que aún encima las personas que permiten que este tipo de individuos anden por la calle. Con lo cual el presunto autor del crimen, de donde era su segunda esposa, había vaciado sus cuentas bancarias y tenía comprado un billete de avión. ¿Por qué sería? El fiscal del caso requirió en su momento que el investigado se sometiese a una prueba de polígrafo cerebral. Yo, bueno, no voy a decir lo que pienso de esta prueba, pero bueno. Digamos que es una prueba pericial, como sabéis, que se utiliza mucho en Estados Unidos y que está basada en la modificación que se produce en la actividad cerebral cuando se aplica un estímulo, y digamos que con esta prueba se permite saber, entre comillas, si el sospechoso conoce datos que solo el autor de los hechos puede conocer. Este método pericial solo se puede aplicar con el consentimiento del investigado, y si éste es inocente, pues lógicamente no tiene nada que temer. Por otro lado, la Fiscalía solicita también al Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Coloma de Farners en Girona diversas pruebas,
entre ellas la petición a Google para que se investigue la navegación, por supuesto, de los teléfonos móviles de las víctimas. Lo del tema del polígrafo, bueno, pues lo del tema del polígrafo está bien solamente en algunos casos, porque como sabréis, bueno, pues hay mucha gente que consigue engañar al polígrafo. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente hay gente que se cree su propia mentira, es decir, y luego hay gente tan sumamente fría que es capaz de no mostrar absolutamente ninguna, ni un solo espasmo a la hora de hacerle cualquier tipo de pregunta en relación al crimen, aunque lo hayan cometido. O sea que es una cosa bastante alucinante. En fin, bueno. Total, que digamos que los investigadores y ya los vecinos del pueblo comienzan, porque como no tienen una digamos, solución al caso, empiezan a barajar varias hipótesis, concretamente son dos las más factibles, sobre el motivo del crimen. Una de ellas es que este individuo, Jordi, tuviera plantaciones de marihuana en el entorno que ocurrió el crimen, o bien que una discusión, ya me diréis, fuera el desencadenante del crimen. Alguien que mata por una discusión, ya me diréis. Entonces aquí es cuando entramos un poco a ver quién es este tipo. Bueno, pues descrito por sus propios vecinos y gente conocida, afirmaban que tenía muy mal carácter, no aguantaba que alguien le llevara la contraria y a la mínima saltaba. Ese era Jordi Magentí Gamel, único detenido y único sospechoso de matar a Marc y a Paula en el pantano de Susqueda el mes de agosto de 2017. El día que los jóvenes murieron, este señor estuvo en el pantano, presumiblemente pescando como tantas otras veces en el mismo lugar. Pues aquí tenéis al individuo desgraciado este, porque bueno, ya independientemente de la culpabilidad, que luego lo veremos, ya era un asesino. Había asesinado a su mujer y se había ido de rositas tan solo a los 12 años, ya te digo, el muy cabrón. Así que bueno, básicamente los Mossos de Escuadra no tienen ninguna duda de que él fue el autor del crimen y por eso lo detienen justo cuando estaba preparando, ya me dirás tú, ¿no?, su ida a Colombia, quizá para no volver nunca más. Digamos que los investigadores, aunque consiguen averiguar varias cosas o muchas cosas, hay algo que todavía no han podido desentrañar, y yo sinceramente tampoco, porque no termino de entenderlo, es el móvil, la motivación del crimen que lleva a este individuo o a otro a llevar a cabo este crimen. En fin, buena parte de los habitantes de Anglès, que además se llamaba así el pueblo de Girona, el pueblo en el que se crió y en el que además mató a su mujer, también disparándole, nada más y nada menos que con una escopeta de cazar jabalíes de la marinera, es un poco como los del Puerto Urraco, solo se explican lo ocurrido con el carácter iracundo de su vecino. Sus prontos eran bien conocidos por todos, no solo en referencia a lo ocurrido hacía 20 años cuando asesinó a Josefa, sino también en el día a día. Jordi no conocía de nada a los jóvenes Marc y Paula, por ello una de las hipótesis que se manejaron es la de que perdiera los estribos con ellos mientras estaba pescando. Eso es al menos lo que piensan algunos de los habitantes de Anglès, una localidad que vive consternada de nuevo 2 décadas después por un mismo individuo, uno de sus vecinos. El sospechoso literalmente no quiso hacer ni una sola declaración a los agentes que lo investigaban. Lo más que se ha sabido sobre él en los últimos días de investigación fue lo que le gritó a la prensa a la puerta de la casa de su tío donde vivía: yo no he hecho nada, me están colgando un crimen que no he cometido. Ni una palabra, ni una confusión, y por ello los agentes y también sus vecinos elaboraron distintas hipótesis acerca de lo que pudo haber ocurrido aquella tarde de agosto en la que por desgracia Marc y Paula fueron brutalmente asesinados. Por ahora, digamos que ya os digo, hay dos que cobran un enorme peso, por decirlo de alguna manera. La primera de ellas, si tened en cuenta que esto solamente son hipótesis, evidentemente. Lo que pasó realmente al 100% no lo sabe nadie, pero es lo que más se puede aproximar a la verdad.
En este caso, bueno, pues se piensa que pudo haber una discusión en el pantano, básicamente a media mañana en el bar JB de Anglés. Acudía este individuo, Jordi, con regularidad a tomar café, parece ser, cuando volvió con su nueva mujer, llamada Nancy, desde Colombia. Los vecinos continúan hablando de todo esto varios días después de su detención. En el bar, y ya os digo, todos son hipótesis, un hombre de unos 50 años alza la voz y se explica. Y si sucedió lo siguiente, imaginemos. Jordi va mucho a pescar a ese lugar, el pantano, ese día está allí con su caña, ya aparecen los chavales con el kayak. Él les dice, apartaros de aquí que me molestáis, que estoy pescando. Imaginemos que solo fue eso, que se metieron por el medio, que pasaron por delante o lo que fuera, y quizás se produjo una discusión, él se hartó, cogió el coche, fue a su casa por la pistola, volvió y los mató. Básicamente solo se me ocurre eso, porque si no, no sé cómo alguien iba a hacer eso. Matar a 2 personas es horrible. Vale, bueno, esta teoría de que vuelva por el arma, que no sé qué y tal, sinceramente, que hubiese pasado lo de tomar una discusión no sería raro teniendo en cuenta el carácter de este individuo. Pero ya el hecho de que fuese a su casa por una pistola y que luego los matase, bueno, en fin, ya iremos viendo. En esto salta otro vecino, o quizá ya llevaba la pistola encima y los mató directamente. Lo cierto es que esta hipótesis, bueno, podría encajar, aunque para mí es un poco, simplemente el hecho de la discusión no la pongo en duda, puede ser algo muy factible y muy probable, pero el hecho de que se vaya, vuelva y demás ya me parece, no sé, no me encaja, pero bueno. Sobre todo dado el temperamento del individuo en cuestión. Jordi es un hombre impulsivo, sobre todo cuando se iba a pescar, ya me diréis. Parece ser que en esos momentos su personalidad, ya de por sí complicada, se descontrolaba ya por completo. Estos días nos lo relataban, aquellos días se lo relataban los vecinos, que en esos momentos de pesca parece ser, ya os digo, que, ya me diréis si no es raro de narices, se convertía en un animal enfermizo y obsesivo, en alguien con quien no se podía hablar y alguien a quien no llevar la contraria. Vamos, es que a mí esta gente me repugna de tal forma que es que le pegó una somanta, pero vamos, entre varios vecinos, que se entera ya y se le quita la tontería al payaso este. En fin, váyate la marinera, aguantar estos personajes maleducados, sinvergüenzas y prepotentes que van por ahí. En fin, vamos, no tenían la culpa. El mismo vecino vuelve a intervenir en la conversación. Estos días están volviendo a salir las imágenes del juicio de cuando mató a la mujer. ¿Os acordáis de cómo se ponía a hacer gestos, a gritar como un loco? Él siempre fue así. Bien, luego tenemos la segunda hipótesis, que sería la hipótesis de la marihuana. Esto ya, bueno, vamos a ver ahí el tema, porque esto ya es otro percal diferente. Digamos que este es un extremo que empieza a cobrar fuerza, digamos ya al final de la investigación, sobre todo a raíz de que se están conociendo las actividades que su hijo, hasta ese momento, había sido detenido en relación con el caso y que está ahora en libertad, venía haciendo tanto en la casa en la que vivía con su abuela como en los montes cercanos, trapicheos con este tráfico de drogas. Y los investigadores comienzan a creer que Jordi Magentí también se ganaba la vida de esta forma, ¿no? Por tanto, en los registros realizados por los Mossos en los últimos días se están encontrando ingentes cantidades de marihuana, tanto en la casa en la que vivía Jordi como en la que vivían su hijo y su madre. Menuda familia, que no sabía nada del asunto y que no ha sido detenida. Por aquí que te vi. Este detalle hay que unirlo a otro factor que es de sobra conocido en el pueblo: los bosques aledaños al pueblo y los próximos al pantano, que está a unos pocos kilómetros, albergaban distintas plantaciones de marihuana, algunas de las cuales han sido incautadas en los últimos años. Este hecho hay que unirlo a que el hijo de Jordi ya había sido detenido en ocasiones anteriores por tener cantidades importantes de marihuana en su propia casa, tanto en forma de planta como ya preparada para el consumo. Bueno, aquí vemos las cosas que habían dejado allí los chicos, su nevera, su tal, en fin, el kayak ahí ya desinflado, en fin.
y luego los restos que habían podido irse recuperando. Y básicamente, bueno, pues la deducción más lógica que se hace de todo esto básicamente, y que también van a hacer los agentes, es que Jordi, padre, era partícipe de los negocios del hijo y que sus viajes al pantano no eran solo para pescar, que allí también tenía algo más que esconder, algo más de lo que vigilar aparte del anzuelo y la caña. Y según esta, seguimos, hipótesis que manejan los investigadores, Jordi controlaba allí las plantaciones de marihuana. A saber, con su Land Rover Defender, el principal sospechoso del crimen del pantano se movía por la zona como pez en el agua. Pese a los años de cárcel y los años en Colombia con su mujer, conoce bien el paraje en el que presuntamente asesinó a Mark y a Paula. Desde ese momento los agentes comienzan a trabajar a contrarreloj para encontrar pruebas, el arma del crimen, entre otras cosas, en algún terreno o en alguna propiedad de Jordi. Daros cuenta que ya han pasado 33 días y el tío ya tenía planeado largarse a Colombia. Imaginaos qué había pasado con el arma, ¿no? Solo si aparece es la única manera para afianzar todavía más la única hipótesis, esa de la que no dudan desde hace ya meses los que llevan investigando a este individuo, que Jordi es el responsable sin ninguna duda de la muerte de Mark Hernández, de un tiro en la espalda y otro en el torso, que se llega a saber cuando evidentemente se llaman antropólogos forenses, que son los expertos, y que Jordi es el responsable de la muerte de Paula Mas de un tiro en la sien. Manda cojones. Los Mossos, como contó el periódico en su momento de Cataluña, lo tienen atado y bien atado, ya que pincharon su teléfono y cuando lo detuvieron ya llevaban mucho tiempo siguiéndolo de cerca y con una antena colocada en sus conversaciones privadas. Mientras tanto, el sospechoso callaba, no decía ni una sola palabra, en fin. Bueno, pues ya veis, aquí tenemos una imagen de Paula, la verdad, y sonriendo con su perro, cara de buena chica. En fin, qué bueno, que lo de las caras ya os digo es cosa mía, evidentemente, pero porque bueno, yo para esto de los perfiles y las caras tengo bastante buen tiro, no es por presumir, pero sí que suele ser así. Eso no quiere decir que no me equivoque, por supuesto. Pero vamos, que me da igual. O sea, que estamos hablando de una chavala joven que tan tranquilamente se había ido con su novio con todas sus esperanzas, que llegase un energúmeno o energúmenos a hacer semejante barbaridad, ya os digo. En fin, es que es alucinante. En fin. ¿Qué más? Pues un montón de cosas. Porque ya os digo. Digamos que... a ver. En su momento podéis comprender que no se encontró el arma. Con lo cual esto fue un grave problema para que el caso siga todavía a día de hoy sin resolverse, en teoría, porque realmente está resuelto, y a la espera de nuevas pruebas, como por ejemplo en su momento incluso un examen de sonido, ¿no?, para confirmar el lugar del crimen. Es aquí cuando, digamos que ya han pasado, pues estamos hablando de 8 años desde que Mark y Paula, digamos, se subieron a su Opel Zafira para decidirse al susodicho pantano, donde pensaban, ya os digo, salir en el kayak. Así que, bueno, nunca volverían del embalse porque fueron asesinados a tiros en un doble crimen que, ya os digo, sigue sin resolver. Este crimen del 24 de agosto de 2017 quedó en un primer momento eclipsado mediática y policialmente por los atentados de la Rambla y Cambrils, no sé si los recordáis, pero bueno, esto obviamente lo que hizo fue restarle, digamos, importancia a este caso. Y bueno, no obstante, con el tiempo ha emergido como uno de los rompecabezas que más trabajo ha dado para tan pocos frutos a los Mossos de Escuadra. Hay un retablo que es el pantano de Susqueda y muchas piezas que son ciertas y que han sido comprobadas, pero luego no hay forma de hacer que encajen. Esto básicamente lo manifiesta una periodista, Tura Soler, que es la autora además del libro A orillas del pantano, donde, digamos, cuenta un poco pues las investigaciones que ella misma hace sobre el caso y todos los cabos, ¿no?, que quedaron sueltos y que todavía están sueltos a día de hoy. Digamos que el encausado y principal sospechoso para los Mossos de Escuadra y para la Fiscalía
fue lamentablemente puesto en libertad tras un año en prisión por falta de indicios suficientes. ¿Por qué? No se encontró ADN de las víctimas en su ropa, después de 33 días en el agua, y luego aparte teniendo en cuenta que han sido asesinados con una escopeta. O sea, al fin y al cabo, tampoco, que sí que los debió tocar para desnudarlos y demás, pero bueno, en fin. No existe una motivación clara, que eso es lo peor de todo. O sea, ¿por qué los matas, colega? O sea, ¿por qué se te pasa por la cabeza algo así? No hay arma del crimen. Entonces, claro, los jueces cuestionan la certeza con la que la policía ubicaba el lugar del asesinato, que era una masía abandonada al pie del pantano llamada La Rierica. Los cuerpos, el coche y los kayaks fueron encontrados en 3 puntos distintos del embalse. Hombre, como os podéis imaginar, en 33 días en un embalse, pues eso va, un cuerpo va flotando, el kayak va flotando también por su parte, el coche se queda en un sitio, es decir, no es nada raro. Pero bueno, los testigos además deben guiarse por su oído para ubicar el origen de los disparos, un hilo que los Mossos siguen tratando de estirar, pendientes de realizar ese estudio paramétrico de la propagación del sonido. Para ello, sin embargo, necesitan reproducir las condiciones del embalse ese mismo día y, claro, en ese momento pues está demasiado vacío para poder llevar a cabo esta prueba. Entonces, bueno, pues digamos que en una de las incursiones que se realiza al pantano, y después de intentarlo varias veces, se da con una de las piezas más inquietantes de este puzzle, que es bueno, pues un solitario barraquista llamado Bartomeu Soler, que vivía literalmente al pie de un pantano, cerca de donde se encontraron los cuerpos. La gente nos dijo que era un señor raro que ponía trampas y que no hablaba con nadie, pero no fue reacio a charlar. Pero siempre nos decía que el día de la desaparición él no vio ni escuchó nada. Esto fue lo que manifestó a los investigadores. No obstante, la periodista pensó que ese hombre estaba ocultando algo, que se quedaron evidentemente con la duda porque cuando recordaba esa historia se ponía a llorar. Un tipo que vive solo en medio del bosque se ponía a llorar con esto, pero luego no había manera de sacarle nada. Entonces, ya os digo, se lo visitó en numerosas ocasiones y nada de nada. ¿Qué pasa? Que la última vez que fueron a verlo, en el año 2019, 2 años después, se encontró su cuerpo sin vida, debajo de una escalera que conducía a un árbol donde había una soga colgando. Atención, la escena parecía la de un suicidio, pero la autopsia dijo que había muerto de una parada cardíaca, con lo cual alguien lo había colgado allí. Y cuantas más veces vas al pantano, menos cosas entiendes, sin ninguna duda. Bueno, aquí tenemos otra foto de los 2 chicos, aquí podemos ver mejor a Marc. El otro nombre propio que rodea el caso es el de Magentí, que pasó 303 días en prisión preventiva en 2018, como os he comentado antes de ser puesto en libertad sin fianza. El cúmulo de indicios que llevaron a esa acusación pasan por el hecho de que reconoció haber estado pescando en la zona ese día y a esa hora, y sobre todo, lógicamente, por sus antecedentes. Es un hombre, además, con un trastorno límite de personalidad, con dificultades para controlar brotes de ira y que mató, ya os digo, a su mujer en el año 97. También hay constancia de que su vehículo, un Land Rover blanco, fue captado por cámaras de seguridad del pantano poco después del Opel Zafira de los chicos. Durante los registros policiales, en casa de la madre de Magentí se encontraron 2 pistolas, pero se descartaron como arma del crimen. Es decir, que el tío tenía armas, sin ninguna duda, pero parece ser que ninguna de ellas era la que había provocado los disparos que asesinaron a estos chicos. En otro giro de los acontecimientos, y esto ya es más importante, durante su estancia en la cárcel de Puig de Levassés, en Figueres, el compañero de celda de Magentí aseguró que éste le confesó que era su hijo, con quien tenía una plantación de marihuana cerca del pantano, quien había asesinado a la pareja y que Magentí padre solo lo había ayudado a deshacerse de los cadáveres. Pero más allá de esta versión, Magentí siempre ha proclamado su inocencia. En estos 8 años, el caso ha pasado por manos de varios jueces, siempre en los juzgados de Santa Coloma de Farnés en Girona,
mientras los Mossos d'Esquadra siguen discretamente con la investigación a la espera de dar con resultados satisfactorios. Las últimas informaciones relativas al caso, sin embargo, añaden un nuevo interrogante a la tesis de los Mossos sobre Magentí. Según publicó la periodista en un diario determinado, los datos aportados por Google del GPS del teléfono de Marc dan sus últimas señales en un sitio justo donde Bartomeu Soler, el que apareció ahorcado, aparcaba su vehículo para dirigirse a su casa. El móvil sigue dando señal por ese camino a las 11:40 y hasta las 11:48, cuando ambos ya estaban muertos, con lo que quien lo desplazó, con o sin los cuerpos, solo podía ser ya el asesino. Bueno, una pena que la imagen de Marc esté en blanco y negro. Ya os digo que la única imagen a color así que hay de él, aparte de la del cajero automático y una que os pondré posteriormente, es esta también en blanco y negro, ya os digo. Creo que hay 2 o 3 fotografías a color, básicamente. Y bueno, vamos a ver un poco lo que pasó con el hallazgo del cuerpo de este posible testigo o posible asesino, y un poco qué fue lo que pasó con él y cómo fue absuelto el principal sospechoso y demás, investigado, y etcétera, etcétera. Entonces ya os digo que, bueno, este señor, el Bartolomé Soler, que es uno de los testimonios clave, pues es hallado muerto frente a la cabaña ubicada en las cercanías del pantano, en la que vivía desde hacía 5 años, contando en el momento que se produjo el crimen. Y claro, las primeras pesquisas de la investigación apuntan a un intento frustrado de suicidio, ya que el cuerpo sin vida encontrado apareció despeñado cerca de la cabaña en la que residía y bajo un árbol en el que había una escalera de fabricación casera, además de una soga colgada. Por ello, la primera hipótesis de los Mossos es que falleció por una caída accidental mientras realizaba los preparativos, fíjate tú, para quitarse la vida. Asimismo, los investigadores encontraron dentro de la cabaña que el fallecido había construido con sus propias manos una nota de despedida fechada el día 16 de noviembre, por lo que también han establecido que el hombre ya hacía unos días que estaba muerto. No obstante, se tuvo que esperar evidentemente a los resultados de la autopsia que se le practicó en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Girona para esclarecer los motivos de su muerte. Este individuo fue uno de los principales investigados como sospechoso, básicamente por la localización de la cabaña donde vivía, que estaba muy próximo al lugar donde se hallaron los cuerpos sin vida de los chicos, y unos días después parece ser que la policía catalana lo descartaba como presunto homicida, tras comprobar concretamente que el día del doble crimen había estado pescando en otra zona del pantano. Y posteriormente, y gracias a su testimonio, los investigadores del caso pudieron detener a Jordi Magentí, el principal sospechoso del macabro crimen, después de que Soler lo identificase como el conductor, y esto era cierto, de un Land Rover blanco que había sido grabado además en el lugar de los hechos y que los Mossos habían estado buscando. En diciembre de 2018, la audiencia de Girona ordenaba la puesta en libertad provisional de Magentí, como os comento, porque sigue sin haber pruebas suficientes para incriminarlo, aunque la instrucción del caso continúe abierta. Bueno, como os comento, lamentablemente esta es una de las pocas imágenes que tenemos de Marc, concretamente de la víctima. De ella tenemos alguna más, como os he ido poniendo. Y vamos a ver un poco en qué consistió el proceso, digamos, contra este individuo, ¿no? El juzgado de lo penal 1 de Girona absolvió al sospechoso del doble crimen de Susqueda, Jordi Magentí, de traficar con marihuana y tener una plantación en el pantano. Él y su hijo, también incluido en la causa, afrontaban 3 años de cárcel y 60.000 euros de multa. La clave de vuelta del caso eran unas conversaciones que la policía grabó en el domicilio de Magentí. Recordad que le habían puesto un seguimiento por teléfono por el tema de los crímenes en el marco de la investigación por los asesinatos.
La sentencia anula aquellas escuchas y en consecuencia el resto de pruebas porque no se autorizaron como tocaba, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, y se consideró que vulneraban el derecho a la intimidad, mandahuevos, a la inviolabilidad domiciliaria y las comunicaciones. En cuanto a la plantación, que estaba abandonada cuando los Mossos acudieron, el juzgado dice que ni siquiera quedó acreditado que se cultivase marihuana. En fin. El caso que sentó a Magentí y a su hijo en el banquillo se juzgó a finales de marzo de 2022, hace nada, y digamos que a día de hoy, o un año y medio después del 2022 salió la sentencia y a día de hoy la acusación que pesaba sobre ellos por traficar con drogas y tener una plantación en el pantano fue una derivada de la investigación por el doble crimen de Susqueda. De hecho, partía de las escuchas, ya os digo, que los Mossos de Escuadra le hicieron a principios de 2018 en la casa que tenía en la calle Font del Caño de Anglès, Selva. Los micrófonos se pusieron en el marco de la investigación por los asesinatos, pero durante estas grabaciones los Mossos escucharon dos conversaciones que les llevaron a vincular a Jordi y a su hijo con un delito de tráfico de drogas que sinceramente a mí me importa un pepino. O sea, lo que me importa es por qué asesinaron a estos chicos, básicamente. A mí que tengan una plantación de marihuana, 2 o 3, que hagan lo que les salga de las narices, pero que no toquen a 2 chavales inocentes, adolescentes, en fin, seguimos. Y con una plantación de marihuana que un helicóptero descubrió en el pantano de Susqueda durante la búsqueda de los 2 jóvenes desaparecidos. Según se explicó durante el juicio, en la primera conversación, el hijo de Magentí, que vivía en Salt, le contaba a su padre que tenía marihuana en su casa y que quería venderla. Pues fíjate tú, pues que la venda. En la segunda, Magentí hablaba con su madre y se quejaba de que el hijo no había cumplido con lo acordado. Para la fiscalía, estas escuchas probaban que padre e hijo se habían puesto de acuerdo en traficar con droga. Además, la acusación pública también vinculaba a los 2 acusados con una plantación que un helicóptero, como os comentaba, había descubierto en la zona del pantano precisamente en agosto de 2017, mientras sobrevolaba a Susqueda en busca de la pareja desaparecida. Desde el aire y a través de la cámara que llevaba el aparato, los Mossos calcularon que la plantación tendría un centenar de plantas, pero unos días más tarde, a mediados de septiembre, cuando una patrulla se fue a pie, tan solo encontraron restos y macetas en la zona, evidentemente sabiendo que se estaba investigando el caso y que andaban por allí. Vamos a ver, bastante lógico. De hecho, durante el juicio, como os comento, el tal Magentí se acogió al derecho a no declarar y el hijo, por su parte, solo respondió a las preguntas de la defensa que llevó el abogado Benet Salellas para admitir que era consumidor habitual de hachís y marihuana. Ya ves tú lo que nos importa. Por su parte, los agentes que participaron en las escuchas y en los registros posteriores, tanto en las casas de Magentí o que Magentí tenía, como en el piso de su hijo, explicaron que habían encontrado un tubo, una báscula, lámparas y abonos, entre otros, que en el piso de Sal localizaron 2 bolsas con cogollos de marihuana y más de 23.000 euros en efectivo, que el hijo achacó a las ganancias de haberse vendido el coche y pedido un crédito, y que mientras Jordi Magentí estaba detenido, él mismo habría admitido que tenía la plantación en el pantano. La sentencia que firmó el juez sustituto Rafael Ponce anuló todas las escuchas telefónicas en las que se basaba el caso del tráfico de drogas y, a consecuencia, todo el resto de indicios y pruebas que la policía tuvo a posteriori. El juzgado de lo penal 1 de Girona subrayó que, aunque los Mossos pidieron al de instrucción que ampliara el alcance de las grabaciones cuando oyeron que se estaría hablando de drogas, tanto la petición como el auto no se hicieron como correspondía y que en consecuencia eran ilícitas. La sentencia recoge que las grabaciones se extendieron de forma indiscriminada a todos aquellos que entraron en la casa de estos individuos y que el juzgado de instrucción tampoco hizo constar que tuvieran que ceñirse a una investigación para drogas, efectivamente. O sea, al final, ¿qué es lo que estamos investigando? Otra cosa es que esa pueda ser o pudo ser la motivación real para asesinar a los chicos, pero aún así, o sea, salvajada, pero vamos. Por todo ello deben considerarse vulnerados, ya me dirás, los derechos fundamentales, ya volvemos a lo de siempre, recogidos en el artículo 18 de la Constitución, de intimidad, inviolabilidad domiciliaria, comunicaciones, piribí.
En cuanto a la plantación de marihuana del pantano, la sentencia bueno, pues concluye que no se puede acreditar, ya os digo, porque cuando se volvió a la zona ya no quedaba nada, por lo tanto no existe constancia, prueba de la existencia de alguna sustancia, basándose todo en conjeturas de los agentes, según recoge el juzgado, entre otros porque ve poco creíble que los agentes, tras hacérsela abandonada, no hicieran un informe más exhaustivo, ni tampoco haya constancia de que recogieran nada en la zona. Así que la sentencia tampoco considera que la supuesta autoinculpación de Magentí, el hijo, admitiendo que tenía la plantación en Susqueda, sea una prueba válida. Si no es una prueba válida que el tío confiese, ya me dirás tú. Pero vamos, porque se habría hecho durante un interrogatorio preliminar, sin la presencia de abogado y sin que la policía hubiera informado al detenido de sus derechos. Por todo ello, se absuelve tanto a Jordi Magentí como a su hijo, ya os digo, de la acusación por un delito contra la salud pública. En fin, esto simplemente lo comento porque, ya os digo, puede tener mucha relación con la motivación del asesinato, pero en realidad a mí ya os digo que me trae bastante al pairo, o sea, lo del tema de la marihuana, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que es que no es una cosa... Entonces, bueno, aunque la sentencia no es firme y se puede interponer recurso de apelación en un plazo de 10 días ante la audiencia de Girona, pues bueno, tampoco se llegó, digamos, a una conclusión que nos importa en realidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En fin. Aquí también aparece el individuo en cuestión con su nueva mujer, que hay que tener muchos huevos para casarse con un asesino. Pero bueno, en fin. Ya sabéis que mis comentarios, y más en este caso, me superan. Bueno, básicamente, vamos a analizar realmente cuáles pueden ser o podrían ser realmente las claves del asesinato, que es lo que nos importa. A ver, luego ya cada uno, como os comento, puede tener su teoría, como la tengo yo, y en fin, ya os digo, esto es una cosa que como no hay, digamos, una resolución concreta al respecto, pues tampoco podemos hacer gran cosa, por decirlo de alguna manera. Un momento, que esto estoy viendo que se me va a ir la batería, porque qué raro que a mí no me pase algo. Y encima esto ahora se pone a hacer ruido el ventilador. Un momento. Bueno, pues aquí vamos a intentar concentrarnos en todo lo que se pueden considerar indicios, si hay algún hecho probado o no, y bueno, en fin, todo lo que pudieran ser, ya os digo, las claves de este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo que está claro es que los chicos, el 24 de agosto del 2017, que fue el día en que desaparecieron, fueron asesinados, ¿vale? O sea, aquí creo que estamos todos de acuerdo. Y además los cuerpos son arrojados al agua lastrados con piedras, o sea, con toda la intención de hacerlos desaparecer, con lo cual no cabe ninguna duda de la intención de matar, ¿vale? De asesinar en este caso, porque manda narices, y que además lamentablemente fueron encontrados un mes después, concretamente 33 días, que eso pues no favorece ni ayuda a las cosas. Por una parte, se desconoce con qué arma se acabó con la vida de Mark y Paula, aunque sí se sabe, ya os digo, por las autopsias, que murieron por disparos. Y también se sabe que el detenido y presunto asesino, que es el que vemos aquí, ya os digo, solía practicar, era bueno, aficionado a la caza y la pesca, por lo tanto tenía armas como las que se encontraron en su casa y que solía practicar en la zona en la que tuvieron lugar los hechos. Esto no es un detalle menor, ¿vale? Los investigadores concluyeron que el responsable de las dos muertes tenía que conocer la zona al dedillo. Entonces fue cuando se supo que Jordi Magentí tenía estos antecedentes de 12 años en la cárcel por matar a su primera esposa, a la que también mató con una escopeta, para la que contaba con un permiso como cazador. La esperó dentro de un coche y le pegó literalmente 4 tiros, el último de ellos cuando la víctima ya estaba en el suelo, o sea, una ejecución. La mujer aún encima murió camino del hospital. Magentí no disponía en ese momento de la licencia necesaria para portar armas por sus antecedentes. Entonces, la hipótesis de la motivación vinculada con la marihuana, bueno, pues se desconoce cuál es la motivación que se encuentra detrás de del presunto asesino de la pareja por parte de Jordi Magentí,
que al conocerse su identidad y su antecedente como asesino de su primera mujer, hace que la sorpresa mengüe de alguna manera. Del momento del asesinato, como os comento, existía un presunto testigo, que era un vecino de la zona, que aseguró haber escuchado disparos y gritos, que es el que ya habíamos hablado, en el entorno de una cantera cercana a la presa, y todavía no se conocía en qué grado, pero lo sucedido podía tener relación con las plantaciones ilegales de marihuana, ¿no? Eso también hemos llegado todos a la misma conclusión. De hecho, el hijo de Magentí, ya os digo que fue detenido varias veces por el tráfico de drogas, que había reconocido que tenía una plantación ilegal y aunque esta hipótesis no fue confirmada oficialmente, está claro que las víctimas se tuvieron que topar con alguna de estas plantaciones o descubrir con las manos en la masa al tipo al Jordi Magentí, haciendo algo extraño o con el arma, algo debieron de ver que, bueno, al tipo por lo que sea no le gustó, al tipo a su hijo me da exactamente igual. Digamos que Magentí sin ninguna duda reúne las características que se barajaban porque conocía perfectamente la zona. Esto quedó claro a la vista de los emplazamientos que eligió para intentar eliminar pruebas. Del punto en el que presuntamente hundió el coche de la pareja hasta la zona en la que se encontraron los cuerpos hay 11 kilómetros de distancia. Por agua la distancia es más corta, 3 kilómetros, pero los investigadores descartan que los cadáveres se desplazaran desde donde estaba el vehículo hasta el lugar en el que fueron encontrados. Por lo tanto, aquí tenemos tres posibilidades. O bien Magentí se desplazó a hundir el coche y regresó a pie hasta donde aparcó el suyo, o bien se fue con el kayak encontrado en el tercer emplazamiento, o bien contó con la ayuda de un cómplice que lo fue a buscar en otro coche después de que él hundiera el de los jóvenes y que evidentemente en caso de que hubiese un cómplice sería sin ninguna duda el hijo. No obstante, la versión del testigo que escuchó disparos y gritos de desesperación concuerda con la posibilidad de que el asesino se topara por sorpresa con la pareja, siempre según esta hipótesis, y que Magentí actuó en solitario y disparó varios tiros a quemarropa que acabaron con la vida de Mark y Paula, que recibió un tiro en la cabeza. Prácticamente, ya os digo, una ejecución, no, prácticamente no, es que fue una ejecución, que tuvo lugar cuando su compañero ya había sido asesinado. En fin. El testigo afirmó, ya os digo, que había escuchado los tiros y los gritos cerca de una cantera que se encuentra relativamente próxima a la zona en la que se acabaron encontrando los cadáveres de los dos jóvenes, y también, supuestamente, Magentí se hizo con los teléfonos móviles de los dos jóvenes asesinados, que tampoco fueron nunca encontrados entre las pertenencias que aparecieron con sus cuerpos. Pero bueno, es que no solamente esto. Es que, claro, el principal investigado, o sea, este individuo, aún encima, pues reclamó a la gente de los Mossos de Escuadra que dirigió la investigación una indemnización de 30.000 euros por presuntamente vulnerar su presunción de inocencia y su derecho al honor. Aquí lo vemos, ya debía ser un tío bastante mal educado y demás, cuando lo llevan y demás, y la cara que lleva y gritando a vete tú a saber qué cantidad de sandeces. Y digamos que por este motivo también se celebra un juicio, concretamente contra el intendente Tony Rodríguez, después de que tras la detención de este individuo como presunto responsable de las muertes de los jóvenes, el responsable policial afirmara que no tenía ninguna duda sobre la autoría del doble asesinato. El abogado del investigado, Benet Salellas, presentó una demanda civil por vulneración, ya os digo, de la presunción de inocencia, derecho al honor, y le reclamó al ex jefe policial estos 30.000 euros, así como que se publique íntegramente la sentencia a costa de la parte demandada en los 4 diarios de más difusión de Cataluña, lógicamente para restablecer supuestamente el honor de este señor, si es que tenía alguno. Digamos que según ellos, la declaración del jefe policial fue un ataque flagrante a su cliente, al que considera que se sometió a un juicio paralelo, mientras que la fiscal y el abogado del policía sostienen que la información que dio fue proporcionada y no desveló la identidad del detenido.
No obstante, ellos alegan que Toni Rodríguez declaró culpable en directo a Magentí y esto se debe corregir desde una perspectiva civil para mandar un mensaje a los cuerpos policiales de la importancia que tiene proteger la presunción de inocencia ciudadana cuando dan información. Por su parte, tanto el abogado del sindicato X como la fiscal han coincidido en solicitar que se desestimará la demanda porque no hay ninguna declaración de culpabilidad, la intromisión que se hace no es ilegítima ni ilegal y no puede ser sancionada porque la información es proporcionada para informar, obviamente, a los ciudadanos de la actuación policial y porque hay indicios más que de sobra para pensar que este individuo pudo ser el autor del asesinato. Es que no me cabe ninguna duda. O sea, ya os digo, fuera él con el hijo, solo el hijo y sabiéndolo él, los dos a la vez, es decir, no me cabe ninguna duda. Entonces, efectivamente se recuerda que este policía no reveló ni la identidad ni los datos esenciales que permitieran en un principio identificar al investigado. La única conclusión lógica es que siempre bajo el rigor y esperando el devenir del proceso judicial se habló de que era un presunto autor. Por lo tanto, una injerencia ilegítima, en ningún caso se han conculcado ni el derecho al honor ni a la presunción de inocencia. Entonces, bueno, pues básicamente la demanda no lleva a ninguna parte, digamos. Este señor lamentablemente sigue en libertad. Todavía el caso, ya os digo, está sin archivar. Se está viendo a ver si se puede abrir, se puede encontrar alguna prueba, alguna cosa, pero bueno, después de 8 años ya tengo mis serias dudas y lamentablemente este crimen, ya os digo, es que sigue sin resolverse, cosa que ya os digo me produce un mal cuerpo y un malestar bastante grande. Y es que él mismo llega a reconocer, ¿no?, ante otro preso, aunque eso, bueno, claro, tampoco lo está diciendo un preso, con lo cual tampoco podemos fiarnos al 100% de esa confesión. Pero bueno, es cuando supuestamente involucra a su hijo, no, mira, mi hijo los mató y yo le tuve que ayudar y demás igual. Pues hombre, es una teoría, ¿es posible? Sí. ¿Es probable? Pues puede ser, puede ser. Sin ninguna duda ya os digo que se acreditó de alguna manera su culpabilidad, aunque fuese de manera indicial, por decirlo de alguna manera, porque bueno, hubo una serie de evidencias que se sumaron a la información obtenida, digamos, durante semanas de estrecho seguimiento y tras horas de conversaciones telefónicas intervenidas. Sin embargo, este tipejo pues tiene otra opinión, que se encarga a gritar a la legión de cámaras que este martes seguían atentas al registro de su domicilio. Yo no he sido, no sé qué, me están intentando cargar un muerto, es lo que vemos aquí. Bueno, esta foto era para que vierais un poquito mejor al chaval, ¿no?, a Mark. Y bueno, ya os digo, o sea, es todo un despropósito porque no se encuentran las pruebas suficientes, aunque hay, ya os digo, indicios más que de sobra. Y sabemos que además estamos hablando de un asesino, o sea, no nos olvidemos de eso. O sea, es una persona que ya había asesinado antes, además había asesinado con un arma, conocía perfectamente la zona, tenía cosas que esconder, era una persona con muy mal carácter, en fin, tiene un perfil criminal que puede ser muy probable que efectivamente hubiese sido él, porque además sabemos que tenía una escopeta de caza, que tenía armas en su casa, que cuando mató a su víctima lo hizo de manera brutal, digamos, fue una auténtica ejecución, ya os digo, y a pesar de todo no consiguió matarla al momento, a pesar de que le dispara cuando ella está en el suelo boca abajo, y ya os digo, como desde luego persona, era una persona asquerosa, terrible y en fin, es que no, ya os digo, parece ser que cuando fue detenido por matar a estos chicos, pues se empezó a comportar como un hombre distinto y aprovechaba cualquier instante, por inoportuno que fuese, para vindicar su inocencia ante la prensa. Y bueno, pues instantes después de cometer presuntamente el crimen,
tampoco actuó como en el año 97 cuando facilitó las cosas a los Mossos d'Esquadra. Lo que hizo en el pantano básicamente fue complicar la tarea de los investigadores tanto como pudo, sumergiendo los cadáveres de las dos víctimas y su Opel Zafira en puntos distintos del embalse para que cuerpos y vehículos fueran localizados tras semanas de intensa búsqueda por parte de los buzos o que no fuesen directamente localizadas. Está claro que también, y siempre hablamos de probabilidad, escondió el arma del crimen porque tuvo tiempo de sobra y es que se iba a ir de viaje este señor. O sea, se iba a ir. Entonces, ya os digo, es que hay muchísimos indicios, pero los indicios no son suficientes y lamentablemente pues no se puede hacer nada, ya os digo, sí, lo del tema de la marihuana y demás, pero eso a mí al fin y al cabo, con este delito tan grave, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, el tío en ningún momento digamos que confiesa nada más que a este preso, supuestamente, porque vete a saber. Y lo más triste de todo, que es por eso por lo que os traigo este caso, que me lacera de alguna manera, es que no hay ninguna explicación para las muertes de estos chicos. Es que no la hay, o sea, no la hay. Ni siquiera una tan cruel como la que se esgrimió ante el jurado de Girona. O sea, este tipo no conocía a la pareja del Maresme. Entonces, claro, según los testigos que relataron, digamos, que se habían oído disparos durante la tarde del 24 de agosto, cuando se supone que fueron asesinados los jóvenes, este tipo tuvo que cruzarse en algún momento con Marc y Paula cerca del lugar de Font del Borny, en la orilla del pantano. Entonces, ¿qué pudo ocurrir, ya os digo, para que terminara disparando contra ellos? ¿Y por qué ocultó los cuerpos, añadiendo así un dolor injustificable a las familias? Básicamente para que no aparecieran, evidentemente. Entonces, la respuesta tal vez se halle en que el Magentí del 97, según decía, estaba tan deprimido que había intentado suicidio varias veces. En este último, en cambio, pues planeaba ir a Colombia junto a su segunda esposa. Así que queda en manos de los Mossos demostrar que el Magentí de ahora está mintiendo, porque en realidad nunca ha odiado las mentiras y a su mujer la mató como tantos otros porque pensaba que era suya. Así que bueno, con esto y alguna imagen bonita nos vamos. Yo creo que ya me he lucido lo suficiente de la marinera, la que os he soltado aquí. Y nada, es muy triste que estos chavales no se les haya hecho justicia, y la salvajada que hicieron con ellas sin ninguna duda fue una auténtica barbaridad. A ver, ya os digo, el tío sin duda tiene una pinta de capullo que no puede con ella. Bueno, este es el mapa de cómo aparecieron, veis el mapa del pantano, en qué lugar apareció el coche, en qué lugar aparecieron los cuerpos y en qué lugar apareció el kayak. Como veis, bueno, pues hay bastante diferencia, pero es normal en 33 días, ya os digo, con un simple movimiento de aguas, que el cuerpo flotando, por ejemplo, del chico, pues se vaya desplazando por propia naturaleza, ¿no? Y bueno, ya por último, pero no por ello menos importante, decir que el listado de indicios que, digamos, se habían acumulado y que habían ido reuniendo los Mossos d'Esquadra para apuntalar la culpabilidad del que se considera único autor de los asesinatos de estos chicos, hay que añadir una última prueba que, ya os digo, les facilitó el propio investigado cuando ya estaba detenido, el propio Jordi Magentí, como os comento, que cuando llevaba, ya os digo, menos de una semana compartiendo celda con un preso de confianza de los Mossos, David GM, en la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres, le contó que su hijo Jordi Magentí García fue quien asesinó, ya os había comentado, a los jóvenes del Maresme cuando los sorprendió en su plantación de marihuana, que él lo ayudó a deshacerse de los cadáveres, ya que se lo debía porque él mató a su madre. Este preso, lógicamente, compartió el relato con el director de la cárcel de Puig de les Basses en Figueres, y los Mossos se trasladaron al centro penitenciario para tomarle declaración, y fue un interrogatorio muy incisivo, es decir, digamos que en el que el hombre trasladó a los investigadores detalles sobre los crímenes del pantano de Susqueda que no habían trascendido en los medios de comunicación y que solo se los pudo contar el Magentí en cuestión. A ver un momentito esta imagen, que es que, jolín, de verdad, esto de cuadrar es que es una cosa horrible.
En fin, así que bueno, es para aclarar este punto, ¿vale? Que quede claro que, aunque en un principio no había quedado muy claro, luego pues sí que se sabe que efectivamente está claro que hay que dar crédito, ¿no?, a estas revelaciones, porque sin darse cuenta y en un intento desesperado de justificar el posible hallazgo de su ADN en los cadáveres, se coloca por primera vez en la escena del crimen, al menos manipulando los cuerpos, ya que contó con muchísimo detalle la complicada convivencia de los primeros días en la misma celda. Y el acusado de los crímenes, muy nervioso, ya os digo, aseguraba con desesperación en un principio que no tenía nada que ver con las muertes y, bueno, pues al final terminó situándose en el pantano el día del crimen y demás, ¿no? Así que ya os digo, aquí lo dejo. Se fumó un cigarro y le dijo al preso correspondiente: después te cuento la verdad. Y fue cuando le dijo que hacía tiempo que ayudaba a su hijo tanto en la plantación de marihuana que tenía en Sant Martí de Ter, que era el encargado de la vigilancia, pero que ese 24 de agosto realizó varios viajes al pantano con su Land Rover Defender blanco para ir a buscar agua, que al regresar de uno de los desplazamientos descubrió que su hijo había asesinado a 2 jóvenes a los que sorprendió en la plantación. Amar le disparó 3 veces por la espalda y a Paula una vez en la cabeza. Explicó que se encargó de trasladar los cuerpos hasta el pantano, que los desnudó, que se deshizo de todas sus pertenencias repartidas en 2 mochilas, que lastró colocando una piedra en cada una y que ató después a los cuerpos con cuerdas del kayak. Como podéis ver, le está dando detalles que solamente el autor de los crímenes, con ayuda del hijo, sin ayuda del hijo, aunque fuera el hijo, podía conocer, ¿no? Que los hundió en un punto del embalse que él sabía que tenía más profundidad y que se deshizo del coche de la pareja. ¿Por qué lo hizo?, le preguntó el preso. Bueno, es que yo maté a su madre y le tenía que ayudar. Así que ya os digo, es que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Asesinar a unas personas por este motivo, ya os digo. Y bueno, pues ya os digo, es que no sé. Vete a saber. Vete a saber qué fue lo que realmente pasó. En fin, si quiso acusar a su hijo por no acusarse a él mismo, porque tenía también movidas con él por una última cosecha de marihuana que por lo visto no le pagaba lo que le correspondía por hacer de vigilante. En fin, es que no se sabe, ya os digo, no se sabe tal, pero está claro que hay indicios muy, muy, muy sólidos contra el sospechoso. Eso sin ninguna duda. Así que bueno, ya os digo, aquí lo dejo. Cada uno, ya os digo, que se haga su propia idea, y nada más, poco más se puede decir, ¿no?, lamentablemente. Así que nada, nos quedamos con esta bonita imagen de Paula con su perro labrador también precioso que vemos aquí. Y ahora os pongo una de Mark, porque las de los 2 juntos que hay ya os las he puesto, la que está en el cajero básicamente. Y con esto os dejo una vez más hasta el próximo vídeo. Siento si me he calentado mucho, pero me da muchísima rabia que pasen estas cosas con chicos tan jóvenes y por parte de energúmenos de este tipo, ya os digo. Y bueno, yo ya os digo que tengo mi hipótesis, evidentemente, y que no tengo ninguna duda de que este señor tuvo muchísimo que ver con el crimen, por no decir que fue el culpable, sin ninguna duda. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.